Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y en esta ocasión, en lugar de comentar el comportamiento de los mercados en la semana, quisiera comentar cuál ha sido el resultado de enero a mayo, cuáles son los rendimientos acumulados de los principales índices bursátiles. Sorprende el hecho de que Japón, el índice Nikkei, haya crecido en 5 meses el 20.8%. Sin embargo, cuando volteamos a ver a China, el Shanghai Composite apenas si subió en 5 meses el 4,56. El Eurostoxx 600, que es un índice muy fuerte en Europa, se incrementó en el mismo periodo, 5 meses, 8,66. En Estados Unidos son los datos más curiosos. El Dow está plano, con un incremento apenas del 1.17. El Standard & Poor's ha crecido 11.19. Sin embargo, el Nasdaq ha tenido un incremento del 26.2%. Ahora, si volteamos a ver a la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC ha tenido un incremento del 10%. O sea que son datos muy fuertes que indican que los mercados fueron favorables en términos generales, pero con enormes diferencias de uno a otro. En cuanto a monedas, sigue sorprendiendo el peso, que se ha revaluado con respecto al dólar en 5 meses el 10%, mientras que el euro apenas si lo ha hecho en 0.22%. O sea que esos son los datos de los mercados que tenemos. El mes de mayo estuvo bastante raro, básicamente, y lo habíamos así previsto, porque teníamos encima el problema del techo del endeudamiento en Estados Unidos y ya habíamos dicho que se iba a arreglar en el último minuto. Así sucedió. En el último minuto llegaron a un acuerdo, pero a lo largo del mes nos trajeron con una enorme volatilidad, a veces con días donde los mercados ponían mucho interés en el tema, otros no tanto, pero al final fue un mes sin pena ni gloria, donde los incrementos fueron muy pequeños, al igual que las pérdidas. Pero el gran tema finalmente se solucionó, que era el arreglo para que el presidente Biden pudiera incrementar la deuda y así poder seguir llevando a cabo sus programas y además poder ejercer el gasto que ya existe y que está programado. Yo creo que fue algo muy bueno que se haya logrado esto. Qué pena que el tema lo hayan dejado ahí todavía, porque esto va a regresar, no sé si en 2 años o en 3, pero el tema va a regresar. El que se tenga que pedir autorización al Congreso para incrementar el techo de la deuda se ha tomado como una arma política que usa el que le conviene o el que está en el lugar adecuado para hacerlo. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Y además, en Estados Unidos hubo muchísimas noticias que vamos a comentar ahora, pero vamos a empezar con esta, a ver cuál es la opinión del licenciado Gordillo. Adelante, Jorge, gracias. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, comentábamos que necesitamos una negociación entre partidos que querían tener más fuerza los republicanos, que no tienen mayoría en el Senado, y bueno, consiguieron más o menos lo que querían, bajar el gasto público de aquí a un programa de aquí a 2 años, antes de las próximas elecciones para presidente. Bueno, muchos de las alas más extremas de los partidos no estaban de acuerdo en el camino que se tomó, pero lo que sí es muy importante que comentamos en semanas anteriores es que están buscando los dos partidos un camino diferente a la deuda. Subió demasiado rápido en la pandemia, está a niveles muy, muy insostenibles, ya casi 130% del PIB, y tienen que buscar otro camino, no porque no puedan endeudarse más, sino porque sí están poniendo cada vez en más riesgo la situación financiera del país de cara a los siguientes 10 años. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero va a ser un tema que se va a seguir repitiendo, ¿no? Desafortunadamente ahí lo tienen
lo tienen clavado. Yo quisiera comentar ahora sobre, ya una vez solucionado este asunto, bueno, los mercados vuelven a los ojos a lo tradicional, dónde está la inflación, qué van a hacer los bancos centrales, etcétera, etcétera. En Estados Unidos he visto cambios de señales. Hace un par de días en Wall Street las apuestas eran que el 65% del mercado pensaba que la Fed iba a subir la tasa en un cuarto de punto. Sin embargo, las encuestas de ayer y hoy dicen que no, que es al revés, que el 75% piensa que la Reserva va a hacer una pausa. Hemos visto estos cambios de señales a lo largo de todo el mes de mayo. Primero se empezaba a pensar que la tasa llegaría al 5,5, después, ante la crisis bancaria, que las tasas podrían eventualmente empezar a bajar a partir de julio, o sea, del mes entrante, llegar al 4,5, y después se regresaron otra vez a pensar que se puede ir del 5,25 al 5,5%. Al final, creo que la moneda sigue en el aire, faltaban algunos datos. El viernes salió uno muy importante, que es la creación de empleos no agrícolas. Se esperaban 190,000 empleos y se crearon 339,000. Esto le gustó a los mercados porque además se incrementó la tasa de desempleo al 3,7 y los salarios apenas subieron 4,3%. Sin embargo, yo no sé si los mercados se dan cuenta de que con un número tan grande, pues se incrementa la probabilidad de que la Reserva Federal sí suba la tasa de interés el día 14 de junio, del 5,25 al 5,5. Pero creo, me encantaría oír tu opinión, que todo sigue en el aire, porque quizá el dato más importante, que es la inflación de mayo, la vamos a conocer un día antes de que la Reserva Federal exponga su nueva tasa. Entonces, ¿qué opinas tú, mi querido Jorge? ¿Qué es lo que va a hacer la Reserva o cómo ves tú esta probabilidad que hoy se fue hasta el 75% para hacer pausa? Creo que lo definiste muy bien. La palabra es incertidumbre. Estamos en niveles de tasa que no veíamos hace más de 30 años. Este 5% en Estados Unidos no estamos acostumbrados y no sabemos bien qué implicación va a tener esta tasa sobre la economía en general, sobre los créditos, sobre el consumo. Todo el mundo asumimos que van a bajar, que van a haber una desaceleración, una posible recesión. Y entonces en esa preocupación sobre lo que suceda por tener las tasas tan altas, está la especulación hacia adelante. La inflación efectivamente está bajando, estamos muy contentos, pero si el consumo sigue muy alto, si el mercado laboral sigue muy alto, va a llegar un momento que la inflación no va a tomar, le va a tomar mucho más dificultad seguir bajando a niveles todavía por arriba de la meta del Banco Central. Entonces, ¿en qué momento el Banco Central tiene que restringir más o dar un mensaje de mayor restricción para contener un poco el consumo sin que se le vaya a una recesión? Este camino, este movimiento fino, en esa situación está pegada a la Reserva Federal, y los mercados que no se quieren esperar especulan y se mueven de un lado a otro conforme van saliendo datos nuevos. Estoy de acuerdo. Además, yo creo que hay un elemento adicional, y es que como que el público o los mercados, cuando menos, ya le perdieron el miedo a la posibilidad de una crisis bancaria, ¿no? Como que ya no es noticia, se solucionó el tema del Silicon Valley, del First Republic, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese tema para mí no está plenamente resuelto. No cabe duda que va a haber que tener Estados Unidos una reestructura en su sistema financiero, por lo menos en los bancos chicos, medianos y regionales, ¿no? Pero bueno, al no ser ya una preocupación el tema bancario, bueno, pues entonces la Reserva Federal yo creo que quería volver a su plan original, que fue desde siempre llegar al 5,5%. Así es, tal cual como lo Entonces, mencioné. pues eso es lo que vamos a tener, un montón de especulación de aquí hasta el día 14 de mayo que se expresa la Reserva Federal. Luego, muy brevemente, simplemente comentar que China desilusiona, tuvo un buen primer trimestre, la economía china no acaba de arrancar, todos esperábamos que después
de que hayan abandonado su política de COVID cero, íbamos a ver una recuperación importante, pero la verdad no se nota, es más, no se nota ni siquiera en sus índices bursátiles que, como platicamos, han crecido muy poquito. Pero en México sí hay noticias. En México, primero, bueno, tenemos que pensar también qué es lo que va a hacer Banco de México con la tasa de interés y comentarnos la expectativa en función del reporte de la inflación que salió prácticamente el jueves y viernes. Sí, lo que sucedió fue que en su reporte trimestral, Banxico mejora la expectativa de crecimiento para la economía para este año, como la mayoría de los analistas lo hemos estado haciendo. Los datos que han salido del primer trimestre, el de abril, incluso algunos de mayo, te hacen pensar que la economía está fuerte, todavía sólida. Todos tenemos expectativa de que va a desacelerarse, pero esta desaceleración la hemos ido pateando y ha provocado que para todo el año las estimaciones mejoran donde están reduciéndose, entonces como mejoran las de este año, pues todo el mundo está considerando que el riesgo a lo mejor se vuelve más fuerte para el próximo año. La verdad es que lo que no sabemos en verdad es el efecto real de las tasas de interés tan altas en la economía, en el consumo, y hasta que no se pague el consumo, no daremos el brinco sobre qué podría seguir pasando hacia adelante. Sí, de acuerdo. Ahora, cuando veo el informe y nos dice que Banco de México que piensa crecer al 2.6, bueno, de alguna manera sí nos está diciendo que los próximos trimestres no van a ser tan fuertes como el primero, donde crecimos al 3.7. ¿Estás de acuerdo? Y tal cual, de todas maneras se está esperando una desaceleración en los siguientes trimestres para la economía. Pero de acuerdo contigo en que hemos venido pateando los números y cada vez que los revisamos, pues van ciertamente mejorando un poquito del 1% que pensábamos al inicio del año, ¿no? No hay que olvidarnos de eso. Jorge, se nos acabó el tiempo justamente ahora. Te doy las gracias por tu brillante participación, pero sobre todo le doy las gracias a todos ustedes que semana a semana están con nosotros aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Buen fin de semana.